Muy buenos días amigos, como lo prometido es deuda, estuvimos hablando sobre el tema de que el por qué en Perú, si ganara Castillo, no se podría instalar el socialismo y les expliqué en el video anterior y le dije que íbamos a seguir hablando sobre el tema de las políticas populistas que se están ofreciendo en esta campaña con respecto a Keiko. Keiko, por ejemplo, está ofreciendo 10.000 soles por cada familia que tenga un familiar que ha muerto con COVID. Son 180.000 personas que han muerto con COVID hasta ahora. Y la pandemia no ha terminado. No sabemos cuántas más irán a morir. Esto es populismo. O sea, ni siquiera el dictador socialista Maduro se ofreció a tanto. O sea, esto ya es populismo puro en su desesperación, me imagino, de la señora por no ir a la cárcel, de ofrecer estas medidas tan populistas, por ejemplo, dar el 40% del canon a las familias directamente, dejando sin construir carreteras en las ciudades donde se origina el canon. Por ejemplo, duplicar pensión 65 al doble, cuando en su momento su mismo asesor económico, el señor Carranza, se opuso cuando Humala ofreció justamente pensión 65, diciendo que eran unas medidas populistas. Todas estas medidas populistas que ha ofrecido la señora Keiko Fujimori, ni siquiera el dictador socialista se atrevió a tanto. Maduro, ni siquiera el dictador socialista se atrevió, porque ya no tienen recursos. ¿Qué va a pasar si se llevan a cabo estas medidas populistas? Primero, número uno, ya Perú se está endeudando para enfrentar el COVID. La deuda va a crecer de 21% que estaba a un 40% del Producto Bruto Interno. Si se llevara a cabo estas medidas, Perú se va a endeudar a un 60%, 70% del nivel de deuda. ¿Qué va a pasar? Las clasificadoras de riesgo, para que ustedes entiendan que es una clasificadora de riesgo de la que analiza los países de acuerdo a sus políticas macroeconómicas, y cuando ven que un país, su nivel de deuda está creciendo, entonces el nivel de riesgo país aumenta. ¿Eso qué significa? Que las personas que nos van a prestar dinero por nuestros bonos nos van a cobrar una tasa de interés mucho más alta, encareciendo el crédito a nivel interno. Entonces, ¿qué pasaría si el Perú se endeuda para cumplir con todas estas promesas populistas de la señora Fujimori? Pues las clasificadoras de riesgo nos van a bajar la nota. Y al bajarlo la nota significa que las deudas que emite el gobierno, los inversionistas que nos prestan, nos van a cobrar una tasa de interés más cara. Esa tasa de interés más cara se va a ver reflejado en la tasa de interés que usted paga por su casa, por su préstamo de su vehículo. Le van a cobrar una tasa de interés mayor. Muy bien, entonces ya nos endeudamos, ya pasaron el gobierno de la señora Fujimori, nos endeudamos a un nivel de 60 o 70% del Producto Bruto Interno. El Fondo Monetario solamente recomienda a los países endeudarse como máximo un 50% del PIB. ¿Qué va a pasar? Posiblemente otro gobierno que venga, ¿verdad? Bueno, el gobierno que venga, para solucionar ese problema tendrá que aumentar las tasas de los impuestos en el Perú, ¿no? La tasa de los impuestos en el Perú va a subir para recaudar más, para bajar el nivel de deuda. Entonces, si usted tiene un salario de 2.000, 3.000 soles, téngalo por seguro que va a pagar más impuestos sobre la renta. Y si usted es empresario, téngalo por seguro que tendrá que pagar más impuestos sobre la renta también, para poder cubrir ese hueco que se generó por las medidas populistas. Lo que me extraña a mí es que Carranza, siendo economista, habiendo sido ministro de Economía, avale este tipo de medidas que son totalmente populistas y no nos llevaría a nada. Entonces, claro, yo le entiendo la situación de Carranza. Está sin trabajo, está desempleado, lo botaron de la CAF por abuso de autoridad y por abuso del poder. Está sin trabajo y está esperando pues que tal vez gane Keiko para tener un trabajo como ministro. Yo le entiendo perfectamente. Pero si uno es economista y uno sabe muy bien que esas medidas no son reales, o sea, nos llevaría a endeudar más al país, pues uno renuncia, ¿verdad? Pero claro, yo entiendo que a su desesperación, al sentirse desempleado y no tener otra opción laboral, entonces me imagino que se queda callado, ¿verdad? Porque en realidad yo como economista analizo la situación y veo que eso no es viable. O sea, aumentar el gasto del sector público a ese nivel solamente por ofrecer desesperadamente bonos para que voten por una candidata. O sea, yo como asesor lo primero que tendría que hacer sería renunciar, porque ve que yo como economista vería que eso no es posible de llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta y analicen
que estas medidas populistas lo que harían solamente es endeudar más al Perú y subir la tasa de interés por tu carro, por tu préstamo de tu casa y pagar más impuestos para tapar ese hueco, ¿no? Entonces yo no lo veo viable desde el punto de vista macroeconómico estas medidas populistas. Y en realidad pues da mucha pena que muchas personas se dejen llevar por este tipo de ofrecimientos populistas, que en realidad lo vamos a tener que pagar todos nosotros con los impuestos. Que tengan muy buenas tardes, mucho gusto, nos vemos.